Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar aquí un día más para compartir su palabra, compartir el mensaje del Señor y estar atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Le pido a todo el que nos ve por Facebook, por YouTube y que lo que nos escuchan por la emisora, que tomen su lápiz, su papel, su Biblia y su cuaderno para que puedan apuntar y corroborar que lo que se está enseñando está en la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos en una serie acerca del bautismo. No solamente un mensaje sobre el bautismo, sino una serie acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Sus características, sus pasos a seguir. Y en este día quiero enseñarte algo que es muy relevante y tratar de profundizar un poco más con relación al bautismo. Este es el bautismo clase número 3, la clase número 3, y es confesión de pecados. Es la confesión de pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Antes de empezar, quiero hacer énfasis de que debemos entender que estamos en la época del consumismo, en la época del consumismo, y esto puede afectar sobremanera al neófito o al nuevo en la fe, dado que la gente de este tiempo, las personas que estamos viviendo en la época digital de los celulares, redes sociales, wifi, tecnología, estamos siendo en cierta manera afectados porque tenemos todo a la mano, tenemos todo al un clic. Con dar un clic ya estamos conectados, con dar un clic, incluso sin salir de la casa podemos visitar otros países a través de la red, podemos mandar mensajes, ya no se usa la correspondencia o quizás en algunos países la correspondencia a carta manual, que alguien te lleva el cartero, la carta a tu casa. Ahora con la tecnología podemos escribirle a cualquier familiar, novia, novio o a cualquier persona, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Y eso es un beneficio, pero a la misma vez nos puede costar lo que es el reconocer que las cosas de importancia requieren tiempo y dedicación. Por eso tenemos que entender que la Biblia no es un reel, no es un short, no es una historia de Instagram, no es un cortico, que el Evangelio requiere de dedicación, de tiempo, meditación, para poderlo comprender en su máximo esplendor. Enseñándole a la gente que se tome el tiempo de leer la Biblia, de estudiar la palabra, de sentarse a verificar, a meditar y a memorizarse los textos. Es la responsabilidad o es la consigna que recibí del Espíritu Santo para este tiempo de parte de nosotros, de la Remnum. Así que te invito a que tengas eso presente cada vez que demos una clase en este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 1, verso 5. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 5. Gloria a Dios. Los que estén aquí, cuando lo tengan, pueden decir amén. Marcos, capítulo 1, verso 5. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Quiero que usted subraye la palabra confesando sus pecados. ¿Por qué es importante confesar los pecados? Porque es importante declarar, abrir la boca, anunciar, proferir, que se escuche, que se confiesa los pecados. Ahora, no se está hablando de confesar los pecados a una persona que se encontraba en el río, dado que el ministro encargado de esa labor era Juan el Bautista, de la labor del bautismo, y él estaba en el agua, estaba en el río,
pero la gente se podía escuchar que confesaban sus pecados. Entre otras cosas, habían personas que por las vestimentas se podía identificar el trabajo que desempeñaban, ya sea para el gobierno romano o para los impuestos públicos. Así que era muy fácil identificar qué pecado o qué acción pecaminosa estaba confesando dicha persona o dicho individuo. Pero ¿qué pasa detrás? Note que en la primera clase les estaba hablando sobre qué pasa detrás del bautismo, qué pasa detrás del acto de ir a las aguas bautismales, porque no solamente ir al agua, meterse o zambullirse o hacer la inmersión y ya, no, algo pasa en el mundo espiritual y hemos visto otros aspectos y hoy vamos a ver dos. El primero es, iban al agua todos los que estaban alrededor del río a confesar sus pecados, no a Juan, sino que antes de entrar al agua confesaban sus pecados. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? Porque es importante de que la gente fuera a confesar sus pecados, o porque es importante de que las personas antes de entrar al agua confesaran sus pecados. Y esto también enfatiza o aclara de que el bautismo de los niños no es legítimo, es un invento de la religión, dado que los niños no pueden confesar delitos, no pueden confesar fallas, no pueden confesar errores, no pueden confesar pecados. Por lo tanto, el bautismo del niño es nulo, es ineficaz, no es real, no es de Dios, dado que todo aquel que se acercaba iba a confesar sus pecados. Yo quiero que usted anote esto y escriba lo que significa la palabra confesión. Todos los que están apuntando pueden colocar lo que significa la palabra confesión. Confesión es declarar o reconocer que se hace una declaración o reconocimiento de una persona delante de un juez que ha cometido una falta, un error, una falla. Una falta, un error o una falla para poder ser juzgado. Confesión es declarar, confesar, decir, reconocer una falta, un error, un delito o un pecado. Y esto delante de un juez con el propósito de ser juzgado. Escuche eso, con el propósito de ser juzgado. Usted sabe que en la Biblia, siempre que las personas se iban a bautizar, estaba este episodio donde Dios desde los cielos observaba al ser que se estaba bautizando y confesaban sus pecados para Dios poder certificar que su bautismo es genuino. Usted sabe que la Biblia dice que cuando Cristo se fue a bautizar, la sorpresa de todo el mundo en el entorno del bautismo era que Dios estaba observando, y en varias ocasiones la voz de Dios se escuchó. Y cuando Cristo se bautizó y salía de las aguas, la Biblia dice que Cristo, al salir del agua, el Padre habló desde los cielos, digo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto revela una verdad muy profunda, porque hay muchas personas que van al bautismo ignorando que esto es una verdad. Mucha gente va al bautismo ignorando que Dios está observando. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos se observa. Cuando el hijo pródigo fue al Padre, el hijo pródigo, bendito Dios, fue recibido con honores, con anillos, con vestimenta, y dice que se armó una fiesta para podernos a nosotros mostrar que cuando alguien viene a Cristo, se arrepiente y se bautiza, hay fiesta en los cielos. Pero ¿quién certifica? ¿Quién es el que avala? ¿Quién pone el sello de verificado, de aprobado, de que ese bautismo fue legítimo?
Dios. En los cielos está Dios observando a las personas que se van a bautizar, y Él coloca el sello de aprobación, como que si Él estuviera verificando que ese bautismo cumpliera con los requisitos que Él demandó o Él estableció en la Biblia para poderle dar aprobación. Siempre que usted se va a bautizar, lo que se le aconseja, aparte de nosotros, los ministros, cuando estamos en las aguas bautismales, es que su bautismo tenga como conciencia un arrepentimiento genuino, que cuando usted vaya a las aguas bautismales, usted tenga un arrepentimiento genuino. Y tratamos de cumplir con este mandamiento, dado que cuando llegamos al agua, comenzamos a orar y se le hace ver a las personas que debemos confesar los pecados antes de entrar al agua, por las cosas que dije en las clases anteriores. Pero hoy quiero revelar por qué es importante que la gente confiese sus pecados antes de entrar a la inmersión, antes de ser sumergidos en el agua, antes de ser metidos en el agua. Nosotros en estas clases del bautismo quizás desconocemos muchas cosas, porque solamente pensábamos que era ir al agua, meterse y mojarse y salir y ser aplaudido o ser alabado y que nos digan bienvenido a la casa, ya eres parte del reino. Pero muchas de las personas, al ignorar el propósito original o la intención original del bautismo, pierden su bautismo porque no lo hacen con un corazón genuino, no lo hacen con un corazón que es consciente de lo que están haciendo. Por ejemplo, hay muchas personas que van al bautismo para poder postear una foto de recuerdo en Instagram, una foto de recuerdo en Facebook o en cualquier plataforma digital, pero la intención real de su corazón no era de arrepentimiento. Por eso no van a arrepentirse, por eso no confiesan sus pecados o no confesarán sus pecados, o peor aún, desconocen que eso tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se ve al predicador o a la persona que da una palabra de prosperidad, de abundancia, de riqueza, cualquier palabra, y entonces dicen cualquiera que quiera bautizarse o aceptar al Señor puede hacerlo, y resulta que eso no es efectivo, dado que no se le dio a la persona lo que debe hacer o por qué se tiene que hacer. Pero como estamos en un tiempo donde la gente está en la tendencia, la gente corre por la tendencia y se mete en el agua, y resulta que desconoció o ignoró o le faltó sabiduría con relación al momento cumbre, el momento glorioso que iba a experimentar, y pierden la bendición. Entiéndase que Dios está observando el bautismo para verificar y certificar que fue un bautismo genuino. Cristo sale del agua, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Quiero que me acompañes a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8. ¿Por qué? Porque ahora debemos entender por qué debemos confesar los pecados delante del juez, o presente el juez en el lugar, delante del juez o estando el juez presente. ¿Por qué tenemos que confesar? Bueno, lo tenemos que confesar para que podamos ser absueltos de nuestros pecados. Entiéndase esto, que hay una corte celestial, se le conoce como la corte celestial, la corte suprema. Los hombres tienen cortes supremas en la tierra, pero hay una corte suprema que se le conoce como la corte celestial. Y en el momento del bautismo se están llevando a cabo procesos judiciales. Escucha esto. En el momento del bautismo se están llevando a cabo procesos judiciales en donde hay abogados, hay jueces, hay acusadores. Escucha esto. Hay acusadores, que eso lo enseñaré otro día. En el momento que tú ya estás en pos de entrar al agua, yo sé que muchas personas que me están viendo hoy y le ha acontecido, cuando van a bautizarse, comienza como un bombardeo en la mente. Cuando ya está a punto, ya está en la fila de entrar al agua, le viene un bombardeo en la mente como: ¿quién vas a hacerlo tú? Tú no ves quién tú eres, tú eres un pecador, eres un no sé qué, y comienza la mente a bombardearlo. La persona que no tuvo
la oportunidad de ser instruido con relación al bautismo, desconoce que Satanás en Apocalipsis 12 se le llama el acusador de los hermanos, que los acusa y de día y de noche, y comienza a bombardearte la mente en el momento mismo. Yo conozco gente que estando en las aguas bautismales se ha ido llorando mal, despavorido, triste por la presión que en algunas ocasiones y en algunas personas Satanás le genera, acusándolos. ¿Por qué? Porque en el momento del bautismo se están discutiendo asuntos legales, asuntos de gobierno, asuntos de cortes celestiales, en donde el abogado, el acusador, el juez están ahí trabajando para poder que ese caso sea justificado. Mira, tú sabes lo que la gente pierde al no bautizarse. Tú sabes lo que la gente pierde estando en la iglesia, perdiendo el tiempo, pasando los años y no se bautizan, y que porque la mente los acusa, y que porque le pasa por la mente, y que porque los familiares hablan, desconociendo que son herramientas efectivas, furtivas, que el enemigo usa para poder quitarte la oportunidad del bautismo, porque él sabe lo que va a pasar. Tenemos una desventaja con Satanás. Nuestra desventaja es que nosotros no vemos el mundo espiritual. Pero si hoy yo pudiera revelarte, pudiera mostrarte de alguna forma, descorrer el velo, pudiéndolo hacer con mis palabras, de una forma explícita. Cuando tú estás en las aguas, se abre el telón del cielo, empieza el abogado y el juez a discutir acerca de esta situación, de tus pecados, y el enemigo comienza a acusarte, a acusarte, a acusarte. En muchas de las ocasiones la gente toma la gallardía y tiene el valor de bautizarse, y no tienen miedo a lo que el enemigo le ponga en la mente, y ganan la batalla y terminan siendo justificados por el Rey eterno, por el Dios glorioso. Pero hay gente que tiene temor y retrocede porque le presta más la mente a lo que el enemigo está haciendo. Bendito sea el nombre de Dios, y no a lo que Dios puede hacer por ellos. Quiero que leas conmigo Timoteo, porque es importante colocar nuestra confesión en las manos del juez, estando el juez presente. Escúchame, te vas a bautizar, está el juez, está el abogado, y está el Dios eterno observando el momento, y está el acusador en el momento del bautismo. En el momento del bautismo. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, la cual el Señor dará, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Leamos nuevamente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué tuve que usar 2 de Timoteo 4:8? Para poderte mostrar y puedas constatar de que Dios es un juez, de que no solamente la gente lo ve como un Dios, como Dios y ya no. Dios es un juez, y Él le toca arreglar asuntos espirituales, judiciales, espirituales, dentro del plano espiritual. Al desconocer eso, pierdes la oportunidad del bautismo genuino. Segundo texto que te voy a regalar es Hechos capítulo 10, verso 42. Hechos capítulo 10, verso 42. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Señor, el que el Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Escucha esto. Cristo, en un plano espiritual y natural, Dios lo colocó a Él, que Él es el juez de vivos y de muertos. Dentro del plano espiritual, en el acto del bautismo,
Jesucristo es un juez. ¿Por qué? Porque Él tiene la facultad para juzgar. Porque Él le dijo a Juan, es necesario que cumplamos con la justicia. Cristo cumplió con el mandamiento. Cristo cumplió con la justicia. Por lo tanto, Dios le otorga a Jesús el título de juez, porque tiene la autoridad. Así que al nosotros ir al bautismo, estamos delante del juez justo que Dios colocó tanto de vivos y de muertos, y en el plano espiritual es uno. Y cuando Cristo venga, juzgará a los que estamos vivos y a la gente que ha muerto. Él es el juez, porque la gente solamente de Jesús conoce que vino a la cruz, o que nació de María, o que vino y lo mató Roma y lo mató los fariseos. No saben que Jesucristo es el juez eterno colocado por Dios. Tercera cita que te voy a dar, y es muy importante, es Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y el que es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Nótalo. Date cuenta que Cristo no solamente es el juez, no solamente es el abogado, sino es el sustituto que fue entregado por Dios como la propiciación por nuestros pecados. Nos conviene bautizarnos, nos conviene ir a las aguas, nos conviene ir al bautizo, al entierro, para salir como nueva criatura. ¿Por qué? Porque el juez justo, que es Jesús, nuestro sustituto, o sea, el que tomó nuestro lugar en la cruz, el que debía morir era yo, no el Señor. Quien debía morir eras tú, no el Señor. Quien debía morir era el mundo, no el Señor. Y por eso se le conoce como el sustituto, el vicarios, el que sustituye, el que está por otra persona, y se revela cuando Cristo llega a la casa o al lugar donde estaba Poncio Pilato y lo sustituyen por Barrabás. Ahí se revela que Cristo es el sustituto de los seres humanos. Bendito sea el nombre de Dios. Al ser sustituto, a ser un juez, a ser el abogado, tiene el poder. Ahora, ¿por qué habría que confesarse? Si te estoy enseñando que esto es un aspecto legal, un aspecto constitucional, de derecho, donde hay jueces, abogados, acusadores, al tú confesar tus pecados en las aguas, le estás otorgando a Cristo un poder legal. Escúcheme esto. Al tú ir a las aguas y confesar tus pecados, le estás otorgando a Cristo un poder legal para que Él te defienda. Si tú sabes, en los tribunales, la gente que no tiene abogado, le colocan un abogado de oficio, y si en el caso que tengan un abogado, buscan el mejor abogado. Imagínate si Cristo, santo, puro, el Dios eterno, glorioso, no va a perder ningún caso, no importa lo que hayas hecho en tu vida. Mira, hay gente que se atormenta porque quiere, hay gente que se duele porque quiere, hay gente que está dejando que el diablo lo aplaste porque quiere, porque con el hecho de ir a Cristo, de ir al Cordero, al ser nuestro abogado y nuestro juez, nos va a mandar absueltos de nuestras iniquidades. Pero al confesarlo, no podemos ir a las aguas callados. Hay gente que va a bautizarse y se queda callado, no abre los labios. ¿Por qué tienes que abrir los labios? Porque el acusador debe escuchar de tu propia boca que tú has reconocido delante del juez que eres un pecador. El acusador se le tiene que demostrar que es el oponente, es el contrario. Se le tiene que demostrar que tú te has arrepentido, confesando tus pecados y dándole a Cristo la potestad para pelear tu caso. Al desconocer esta cosa, perdemos los bautismos. Al tú confesar tus pecados, el abogado toma el poder. Le estás como firmando un derecho, un poder, una autoridad para que te defienda. Y al ser Cristo el abogado, al ser Cristo el juez,
obvio que el caso lo va a ganar. Obvio que el caso no va a ser fraudulento ni va a ser sobornado. No habrá nadie dentro de los que estén ahí que va a sobornar ese caso. ¿Por qué? Porque Cristo pelea y gana. El león de la tribu de Judá. Por eso, al ir a las aguas, no puedes ir a confesar los pecados en la mente, porque no habrá prueba de que tú te estás arrepintiendo. Dios conoce los corazones, Dios conoce la mente, Dios conoce lo que tú vas a hablar, dice el salmista, desde antes que tú lo digas. Pero el diablo no conoce tu mente, el diablo no conoce tu corazón, el diablo no conoce tus intenciones. Y no puede estar en todo lugar. Un día, y esto es una revelación, Satanás se presenta cuando Moisés muere a buscar el cuerpo, porque el diablo sabía que él había matado a un egipcio, había cometido asesinato, pero a la vez que Dios lo liberó, lo absolvió de ese pecado, Satanás no estaba. ¿Sabes por qué? Porque cuando Moisés llega a la zarza, el ángel le habla de la zarza y le dice: el lugar donde estás es santo. Por eso el diablo no se enteró que ese día Dios había absuelto a Moisés del asesinato que había cometido en Egipto. Lo había absuelto de ese pecado. Por eso el diablo quería reclamar el cuerpo, porque Satanás tiene pruebas, tiene evidencia de que él había matado a un egipcio, una persona que hacía parte de su ejército. Recuerde lo que Satanás era: el dios de Egipto, era venerado como la serpiente, era venerado como un dios en Egipto. Al Moisés matar a un egipcio, Satanás quería buscarle el cuerpo para vengar esa muerte, pero él no pudo enterarse. No pudo enterarse que Dios había absuelto a Moisés de ese pecado. Cuando lo absorbió, cuando le metió la mano en su seno y le salió muerta la mano, Moisés se asustó y le dice: métela nuevamente, y le salió sana. El pecado que había cometido Moisés, que tenía oculto en el corazón, se lo sacó, que con la mano que mató al egipcio estaba todavía la muerte ahí, y Dios lo absorbió para que pudiera cumplir con el ministerio. ¿Alguno me está escuchando en esta hora? Para poder cumplir con el llamado. Y resulta que Dios absuelve, y Satanás, por mucho poder que tiene, por mucho convencimiento, por mucha verborrea, por mucha astucia con la sabiduría diabólica, no pudo ganarle el cuerpo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el abogado y es nuestro juez. Por eso usted no puede ir a las aguas a confesarlo y que en la mente. Tiene que declararlo con su boca. En un ambiente puro, santo, como era él en la zarza, él no podía penetrar ni siquiera oír, no podía penetrar ni siquiera escuchar, ni a observar lo que estaba pasando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Usted está conmigo aquí? Si no confesamos nuestros pecados, es como perder el momento de las aguas. Al no confesar nuestros pecados, perdimos la ida al Jordán, o al río, o al lugar donde tienes que bautizar. Al no confesar, tienes que confesar, tienes que reconocer, tienes que declararlo, para que cuando entres al agua, el Señor te absuelva. Y el Señor diga: Él no cometió. ¿Sabe qué dice el Señor cuando entramos al agua? Él no cometió el pecado, dado porque esta es una nueva criatura. Quien lo cometió fue el que murió. Busca ese que está allá. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Quiero que vayas conmigo, porque tenemos que entender algo que es poderoso y no podemos dejarlo pasar por alto, y es la época en la que estamos viviendo. Mira, la temporada esta en la que nosotros estamos viviendo hoy día es una temporada poderosa. ¿Por qué? Porque nos arroja más luz de lo que es el mundo espiritual y cómo es su composición, o cuáles son las leyes eternas que rigen el globo terráqueo o el mundo en sí mismo, la galaxia. Esta era. La gente no es consciente de que hay un registro en el mundo espiritual de nosotros, en el mundo, de lo que hacíamos en el mundo, de nuestras acciones, de nuestros pecados. ¿Por qué? Satanás tiene un acta. Hay un acta de registros en donde el ser humano tiene antecedentes penales
delitos no confesados, fraudes, fleteos, sicariatos, robos, de cuánta cosa que el hombre hace en los tribunales. Tú sabes cuánta gente hay injustamente en la cárcel porque hubo un soborno de un juez o porque se le pagó el abogado más y dañaron las evidencias. Esos casos Cristo los puede librar, pero la gente, al desconocer estas cosas, pierde la oportunidad. No solamente buscar de Cristo es gloria a Dios, aleluya, aplaudir, brincar y saltar. Él es un abogado poderoso y espiritual. Y si por X o Y motivo, no sé por qué estoy diciendo esto, hay alguna persona pasando por un problema legal en donde sabe que es inocente, la Biblia dice que no pasará por inocente al culpable. Quiere decir entonces que él no pasará por culpable al que es inocente. Si tú ahora que me escuchas, decides en tu corazón doblegarte y arrodillarte delante de Dios y pedirle al abogado perfecto, justo y santo que pelee tu causa, el Señor lo va a hacer. Así sea que tú estés en la cárcel, pero tú tienes que declararlo y pedirle a Él que tome tu caso, entregándole los derechos legales, el poder, la autoridad para que pelee por ti, y te aseguro que lo va a hacer. Esta época nos arroja más luz del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay nubes de almacenamiento de datos, hay archivos de almacenamiento de datos, hay registro de la web, registro de actividades de internet, hay GPS, historiales de búsqueda, hay historiales de lugares donde tú visitas. O sea, todo lo que está en torno a los dispositivos electrónicos, digital, el internet, el wifi, el YouTube, nos está mostrando que hay un lugar que tiene una base de datos. Todo lo que está en la tierra es la imagen de lo que en el mundo espiritual se gestó. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20. Mira lo que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas invisibles, las cosas secretas del mundo espiritual se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo. Y dice, por eso no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque la misma tierra, el mismo entorno, los dispositivos electrónicos, los digital, la internet, nos están revelando cosas espirituales, pero tenemos que estar atentos para poder discernir cómo opera Dios. Claro, yo entiendo que hay una distracción brutal, una distracción abismal, sorprendente, donde tienen la gente ensimismadas haciendo bobería en las redes sociales para desconectarlo de su capacidad de razonamiento, para desconectarlo de su capacidad de análisis, para que estén entretenidos en boberías, en baile, en tonterías y no se pongan a funcionar en lo que es razonar, analizar y pensar. Pero el mundo espiritual se revela a través de las cosas naturales. Y si nosotros nos ponemos a meditar, podemos identificar cuáles son los principios eternos que rigen el globo terráqueo o la galaxia. ¿Por qué dije todo esto? Porque quiero revelarte por qué se debe confesar por el acta de los decretos. Colosenses capítulo 2, verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia que en el momento que Cristo fue a la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos. Ve lo que dice: sepultados con Él en el bautismo. Me impacta esto y es muy relevante que lo que va a revelarse acerca del acta de los decretos tiene que ver con el bautismo. Está ligado el bautismo. Todo lo que tiene que ver con el acta de los decretos está ligado a las aguas bautismales. Mira lo que dice: sepultados con Él en el bautismo. O sea, nosotros cuando nos bautizamos, en Él también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Dice el 14,
anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Poderoso. Tú estás leyendo conmigo el poder que tiene el bautismo. Tú estás leyendo el poder que tiene el bautismo. Amado, no es solamente ir al agua y meterse, es un poder sobrenatural. En el bautismo, todo lo que hay en tu contra, todo lo que hay en contra tuya, mentiras, pecado, cualquiera que sea el pecado que has cometido y que tú consideres que es imperdonable, al ir al agua, el Señor coge el acta que se le presente en contra del que está confesando sus pecados, la anula y la clava en la cruz. El acto de la cruz fue el propiciatorio de Dios para que cada vez que alguien se vaya a bautizar, le quite el derecho legal que tenga el mundo, el diablo, los demonios, las huestes, y anularla. Todo acta en contra nuestra es anulada en el momento que usted va al bautismo, pero debes confesar. Debes confesar. ¿Tú sabes cuántas personas el diablo le robó una confesión genuina que de corazón la fueron a hacer por ir y que a una capilla, por ir y que a un padre y que a un cura, pudiendo ir directamente? Ningún hombre tiene la facultad de eximirte del pecado. ¿Por qué? Porque es el juez justo. Dice: el que puede eximirte y absolverte del pecado es Jesús, porque es abogado, juez y sustituto. Imagínate el daño que se le ha causado a la humanidad. Imagínate el daño que se le ha causado a la humanidad. La gente confesando sus pecados en una capilla, pudiendo ir directamente al abogado defensor que no falla en ningún caso. Imagínate el daño que se le ha hecho a la humanidad. Al ir al agua, jueces, abogados, sustituto Cristo, acusador, con yo tengo la evidencia de que él ha pecado, muéstrala. Señor, toma el acta, tú entras a las aguas con un corazón arrepentido, confesando tus pecados, dándole el poder legal al Señor para que te defienda, y cuando sales de ahí, automáticamente eres absuelto de tus males, de tus pecados, de tus errores y de tus fallas y delitos. Y esa acta que era en contra tuya, el Señor Jesucristo no la archiva, porque no la archiva. Dice que la clava en la cruz, la anula y la lanza a las profundidades del mar, porque la Biblia dice que lo lanza a las profundidades del mar y no se acuerda más de ellas. El otro aspecto que tenemos que considerar acerca del bautismo lo encontramos en Hechos capítulo 3, verso 19. El otro aspecto que tenemos que considerar acerca del bautismo, recuerde que le dije dos, y este es el segundo aspecto que debemos considerar acerca del bautismo. Y se encuentra en Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuál es el otro aspecto? ¿Cuál es el otro aspecto? Arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentíos y convertíos ya la revelé, pero el aspecto es para que sean borrados vuestros pecados. Una pregunta: si algo va a ser borrado, se entiende que está escrito en algún lugar. Si algo va a ser borrado, se entiende que está escrito en algún lugar. Y quiero que lo vayas a ver conmigo y termino con esto. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Si algo va a ser borrado, es porque está escrito en algún lugar. Ya vimos que en el acta de los decretos era algo que era en contra nuestra. Ahora, todo aquel que se arrepiente comienza una vida nueva y sus actos de reino de Dios son inscritos en el libro de la vida. Ya pasas del libro de la muerte al libro de la vida. Pero mira lo que dice ahora. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, note ahí, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Porque hay gente que no se bautizó o no buscó de Dios genuinamente. Y nota esto, que había gente grande y pequeña, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es ¿cuál? El libro de la vida. Y nota esto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ves lo que perdemos al no bautizarnos? ¿Ves lo que perdemos a no ir a las aguas bautismales? ¿Ves lo que perdemos a no tener la sencillez y la sabiduría de entender la importancia de ese acto supremo que Dios estableció para podernos absorber del pecado, para declararnos justos del pecado, libres del pecado? Serán borrados nuestros pecados del libro, y todo registro que hay en los cielos, en el tribunal supremo. Por eso dice que la tierra y las nubes se fueron y quedó Dios delante de los hombres. Todo registro que había en contra mía, en el momento mismo que fui a las aguas y confesé delante del juez justo, del abogado, fui eximido. Fui absuelto de mis pecados y fui libre enseguida. Por eso no hay condenación para mí, porque Cristo anuló todo decreto, todo acta, toda maldad que había en contra mía y me libró. Por eso yo insto, lo que yo sentía en mi oración en los días que oraba por esta serie, era que el Señor me decía: dígales, enséñales, revélales el poder del bautismo, que no solamente es una foto posteada en las redes, que no es algo simple, es un poder sobrenatural que Dios le otorgó a toda persona que quiere seguir a Cristo, que quiere nacer de nuevo, que quiere buscar el reino de Dios. El bautismo no solamente es ir al agua, es entrar en un momento de poder en donde los tribunales espirituales pelearán un caso y lo ganarán, y tu vida será libre de toda condenación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para resumir, la importancia del bautismo radica en ir con el corazón dispuesto, en ir con un corazón reconociendo que hemos pecado. La importancia del bautismo radica en ir a confesar. ¿Por qué? Porque en el trasfondo espiritual está el juez justo, está el abogado, está el acusador y está el mismo Cristo de sustituto, preparado, dispuesto para poder sustituirte y liberarte de la condenación. En el bautismo nuestros pecados son borrados y son eliminados con el acta puesta en la cruz, clavada, destruida de todo lo que había en tu contra, porque si no, nos vamos a encontrar que en el final Apocalipsis 20:11 será nuestro verdugo por no entender el tiempo que Dios nos permitió en la tierra para bautizarnos. Hay que confesar. ¿Por qué es importante? Porque a una persona que muere, aunque diga que se arrepintió en el momento, no le da tiempo. Satanás no le permite a la gente que se arrepienta y tampoco le da tiempo de arrepentirse. Le hace la guerra con el propósito de rescatar o agarrarle el alma y no liberarlos de la condenación. Entendemos entonces que al estar el abogado, un juez, sustituto y un acusador, se está peleando por tu vida. Lucha por la tuya y entrégasela a Cristo. Quiero orar por todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta clase en este día. Gracias por lo que nos enseñaste. Que la gracia de tu reino, de tu espíritu y la misericordia de Dios esté con nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra y a profundizarla. En el nombre de Cristo Jesús, te presento a toda persona que me está escuchando, que tiene una indecisión, sea por los demonios, sea por los huestes, sea por
los de Satanás que le impide que se bautice, que le hacen la guerra para que se bautice y se ponen en contra de la persona para que no se bauticen, porque ellos no saben lo que realmente pasa en el mundo espiritual. Ellos desconocen, Dios mío, hasta hoy desconocían todo lo que pasaba y tú nos has permitido verlo para poder ser libre, darle las fuerzas a todo aquel que está acongojado, que se siente lo peor, que se siente mal y cree, Dios mío, que esto es lo último, Dios mío, de su vida, pero no sabían que había un abogado, había un juez dispuesto a pelear el caso, deseoso que le entreguemos el derecho legal para combatir a favor nuestro y librarnos de la conciencia acusadora del diablo verdugo que nos quiere destruir y llevar ese acta de decretos que está contraria a nosotros a la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, sé valiente, hermano, y sigue al Señor. Bendiciones.